La cifra de suicidios ha ido en aumento en los últimos años en nuestro país. Es por ello que ayer, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, las autoridades de salud piden reflexionar sobre este tema. Y sí, porque es un tema que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Tiene que ver con angustia, depresión y también con una enfermedad mental. Y hoy vamos a platicar de esto. Esto es Punto y Coma. Comenzamos. Considerado uno de los mayores problemas de la salud pública a nivel mundial, desde mediados del siglo XX, la tasa de suicidios ha tenido un constante incremento y constituye una de las 3 principales causas de muerte en la población de 15 a 34 años. El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que tiene como objetivo convocar a la sociedad a la reflexión y hacer frente a esta problemática. Cada año a nivel mundial, aproximadamente 800.000 personas se quitan la vida. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2015 se registraron 6.285 suicidios, lo que representa 5.2 fallecidos por cada 100.000 habitantes. En nuestro país, la población joven es la más vulnerable al suicidio, pues 4 de cada 10 jóvenes de entre 15 a 29 años toman la decisión de quitarse la vida. Algunos especialistas aseguran que con frecuencia una persona que considera el suicidio brinda señales verbales antes de cometerlo. Es por ello que recomiendan atender estas alertas y brindarles la atención médica y psicológica adecuada para evitar este tipo de acciones. Pues con esta información iniciamos Punto y Coma. ¿Cómo están? Los saluda Fabiola Guarneros y quiero darle la bienvenida a la doctora María Luisa Rascón Gasca. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, muchas gracias. Ella es especialista en este tema y nos va a acompañar durante todo el programa con Mariana H. ¿Cómo les va? Buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes ya, perdón. Tardes, Doctora, gracias sí. por estar con nosotros. Gracias. Y Paulina Silva, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy interesante el tema de hoy, así es que pues hay que comenzar. Muy interesante, doctora, porque pues es un tema que ayer se conmemora, que estas conmemoraciones tienen como fin el estar hablando del tema, es decir, no es un día que podamos recordar con mucha alegría, más bien debe preocuparnos, pero lo importante es hablar de las causas del suicidio y sobre todo en los jóvenes. Sí, lo importante es sensibilizar a la población de manera que tengamos estrategias preventivas para que no más adolescentes ni adultos mayores cometan estos actos. Cuando alguien intenta o hay ideación suicidia, hay que atender, hay que acudir, apoyar, recibir información, en fin, tenemos que hacer una red en la sociedad de manera que apoyemos a las personas que requieren ayuda. La condición, digamos, social, las diferentes culturas también influyen en la toma de decisiones de este tipo. Sabemos que, por ejemplo, en Japón hay muchos niños y adolescentes que se suicidan. ¿Qué condiciones, digamos, del entorno a nivel cultural, antes de llegar al seno familiar, propician también la idea del suicidio? Bueno, en nuestra sociedad es un poco diferente. Yo diría que actualmente se ha incrementado la desesperanza en los jóvenes. Sí. Esta desesperanza, junto con muchos otros factores, como serían no tener proyecto de vida, estar un tanto decepcionados, estar contagiados en un momento dado de información que es negativa, no nos ayuda. En nuestra sociedad culturalmente no es algo que se promueva. Al contrario, entonces tenemos nosotros que tener mucha conciencia de lo que implica este acto para poder prevenir. ¿Y en qué lugar se encuentra México? Es decir, ya lo mencionaba Mariana, en Japón es muy común este tipo de suicidio, incluso se habla de un suicidio honorable, ¿no? ¿En qué lugar se encuentra nuestro país? Para dimensionar un poquito qué tan grave es el problema aquí en México, doctora. Si hablamos de América Latina, México ocupa de los lugares intermedios bajos. No estaríamos igual que en otros países que la cultura es diferente y lo promueve. Sin embargo, dentro de nuestro país, hay entidades que están teniendo un alza importante. En esas estaríamos hablando, por ejemplo, de Aguascalientes, de Campeche, de Mérida en particular,
y son entidades que no entienden por qué es que se está dando. Entonces hay que atender tanto la parte médica, la parte social. Tenemos que promover que nuestros jóvenes no cometan este tipo de actos. Doctora, ahora hemos preguntado una parte muy importante que es el entorno social. Y ya lo dijo usted, la desesperanza, el no tener un futuro, incluso el apoyo, el acompañamiento familiar son temas muy importantes, pero también tiene que ver, y antes de ahondar en ese tema, el suicidio por alguna enfermedad o algún trastorno mental, que también es bien importante tocarlo, porque a veces somos muy simplistas en decir, ay no, pues es depresión, ay no, hay que llevarlo a terapia, a ver, la familia que ayude, pero a veces esta es una consecuencia de un trastorno mental que no se atendió o no se quiso ver. Efectivamente, tiene razón. Tenemos porcentajes en donde se incrementa por un trastorno mental, pero si vemos la historia de esa persona, ese trastorno mental tuvo un periodo de no atención. Entonces, es importante, cuando la persona empieza a tener una tristeza y aumenta esa tristeza ya a una depresión, es que hay que atender. Cuando un adolescente, por ejemplo, ya no duerme a sus horas o casi no duerme, no come igual, no va con sus amigos a hacer cosas que antes le gustaban, no tiene actividad deportiva, no quiere convivir con su familia, no tiene tampoco una actividad ocupacional, sea estudio o trabajo, esto hay que atenderlo, porque esa persona no tiene más allá un espectro de actividades que le protejan de alguna manera. Entonces, si esa persona caminó de una tristeza, un agobio, a una depresión, la depresión no se le va a quitar nada más por desearlo. Entonces, hay que recibir apoyo tanto psicológico como médico. Entonces hay que atenderle de otra manera. No es algo como la gripa que se nos va a quitar sola o no se va a quitar sola, requiere ya un tratamiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está descompensado y hay un desequilibrio y es necesario que reciba un tratamiento. Y también sus emociones también requieren un apoyo y una atención. Si no, ese chico no va a salir adelante solo, tiene que recibir toda una serie de cuidados. Yo creo que es muy importante este tema porque estamos hablando del suicidio en adolescentes. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? Y todos lo hemos vivido. Estamos con las hormonas, con las inseguridades al tope, con la búsqueda incierta muchas veces de qué vamos a hacer y las primeras penas de amor, ¿no? La verdad es que esas primeras penas, como no entendemos qué está pasando, decimos, no puedo. Entonces, muchas veces los papás dicen, ay, ya no seas payaso, nada más, es que lo cortó la novia, ¿no? O, ay, no seas payaso, no seas ridícula, hay muchos hombres en el mundo. Entonces, hay veces, y perdóname, a veces también somos medio azotados, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué momento es el que nos dice, aquí ya no está nada más triste o haciendo drama el muchacho y azotándose para llamar la atención, aquí hay un problema? ¿Cómo los papás lo distinguen no siendo ellos médicos? Como mencionaba, si por ejemplo el chico ya no convive con la familia, siendo que antes convivía. Si él, por ejemplo, sea chico o chica, que por ejemplo ya no quiere tampoco salir como antes lo hacía, que por ejemplo ya no quiere tampoco, si algo le gustaba mucho de ir al cine o de tener alguna actividad deportiva, ya no la hace tampoco, hay que ir atendiendo. La familia puede tener como una agenda de actividades que ya no está cubriendo, que antes hacía, que antes le gustaban, que antes lo motivaban. Pero discúlpeme, le voy que interrumpa, porque creo que un poco también la adolescencia se trata de eso, de decir, ay, ya, mis papás, ¿no? Ahora, también es una conducta de adolescentes que puede ser más o menos la edad de la punzada, no por nada se le dice así, o puede ser ya el extremo. Yo creo que ahí es donde se confunden, ¿no? Y también agregar, porque también en esta parte de la adolescencia, pues hay un periodo de crecimiento también, y hay muchos adolescentes que duermen mucho porque están creciendo, están agotados incluso ya de actividades de prepa, los primeros años de la facultad, y llegan y se duermen. Yo me acuerdo que yo en esa época dormía y no necesariamente te querías matar. No, y es natural dormir más porque el cerebro todavía está en formación y requiere dormir para procesar y seguir madurando. Sin embargo, cuando estoy más allá que triste, el dormir es diferente. Muchas veces duermo de día y de noche estoy despierto. Muchas veces no duermo y mi cerebro empieza a tener un desgaste importante.
Yo entiendo que se duerme más y eso es algo que lo hacemos todos, pero hay un cambio particular que indica que algo está diferente, más de lo diferente que es la etapa adolescente. Muy bien. Bueno, pues fíjense que el suicidio en adolescentes sin duda es un problema que va a la alta. Muchos dicen que es la causa número 1 en los jóvenes. Ahí está la pregunta en nuestras redes sociales. ¿Qué crees que lo propicia? Los problemas familiares, depresión, adicciones, bullying. Por favor, participen en @puntoycoma_tv para que aquí comentemos, y si tienen testimonios también pueden mandarlos a @puntoycoma_tv. No se vaya, quédese, seguimos hablando de este tema. El DIF de la Ciudad de México atendió en 2016 y hasta febrero de 2017 a 127 mujeres y 44 hombres que intentaron suicidarse o tuvieron ideas suicidas. En cuanto a menores de edad, en el rango de 6 y hasta 19 años, los expertos atendieron a 72, de los cuales 52 fueron mujeres, 26 hombres. Híjole. Ahí que podemos concluir, doctora, somos más propensas las mujeres a la depresión. Luego van a decir, ay, es que al drama. No, somos más propensas nosotros a ese tipo de decisiones. Pues hay situaciones de vida que hacen que la mujer se sienta a veces un poco menos, menos atendida, menos optimista, menos aceptada socialmente. Sin embargo, el hombre llega a actuar el intento más que la mujer. La mujer sí tendemos a veces a sentirnos maltratadas. Entonces eso también nos desanima, nos hace sentirnos mal y eso no ayuda para que tengamos una fortaleza emocional para enfrentar cualquier situación problemática. Ahora, doctora, mencionaba hace un momento que empieza a verse como más, suicidios en jóvenes en ciertos estados en donde, bueno, uno no creería que esto sucede, ¿no? Y también me gustaría que habláramos de los juegos de repente, las redes sociales, ¿qué tanto han influido para que los jóvenes comiencen a tener estas ideas suicidas, intentos y también, bueno, el hecho de provocarlo, ¿no? Hemos visto también esto del reto de la ballena azul. ¿Se ha devalorado, se ha degradado la vida, doctora? ¿Por qué los niños o los jóvenes pues llegan a este grado de no cuidar su propia vida, ¿no? Y tomarlo como un juego? O a jugar con demasiado riesgo. Claro. Sí, lo que comentaba hace un momento, hay una desesperanza y hay un contagio de esto por otras personas que idean formas negativas de vida y muchos los adoptan, muchos empiezan a tener como un sentido, esa red me gusta porque me dice, me adorna y me da información de cierta tipo que no normalmente lo hacemos. Entonces empezamos a tener un contagio de conductas, de actitudes. Esas actitudes nos llevan muchas veces a cometer y a hacer tonterías porque no reflexionamos. Yo creo que la sociedad y particularmente en México tenemos que tener más reflexión en vez de acción indirecta. ¿Por qué? Porque esto no ayuda, y menos a los adolescentes. Los adolescentes actúan de manera impulsiva, muchas veces, no todos, pero cuando actúan de manera impulsiva sin reflexionar lo que estoy haciendo, hay más riesgo, ¿no? Cuando muchos de ellos, por ejemplo, buscan tener un momento diferente, ¿no? De disfrute o de placer, siendo que ya no pueden ellos mismos darse momentos saludables de disfrute. Eso también es nocivo, ¿no? Si buscamos una droga para sentirme mejor, para sentirme que estoy en un momento placentero, esto tampoco ayuda porque el cuerpo y el cerebro en particular empieza a tener un desgaste hacia no sentir ese deseo de vivir, ese deseo de estar con metas de vida, con proyecto de vida. Entonces tenemos que ver más a los adolescentes que se ocupen de su vida positivamente. Y también cuidar el uso de las redes sociales, ¿no? Es decir, porque muchas veces, está comprobado, y lo han dicho muchos estudios, Facebook, Twitter, Instagram, pues parece que ahora la vida se mide por likes, por los likes que tiene tu foto, y eso en algún momento llega a afectar la autoestima de los jóvenes. Sí. ¿Qué se debe de hacer? Y los padres, ¿qué recomendaciones daría para el uso, el buen uso de las redes sociales, doctora? Yo creo que sí, la familia tiene un papel muy importante en qué hacen mis hijos, en qué están enfocados en internet o en el móvil,
qué es lo que contactan, qué es lo que están comunicándose. La familia tiene que tener una regla dentro de casa de a dónde entran, cuánto tiempo entran y cómo lo hacen. La familia muchas veces sale de eso y el adolescente le dice, ¿no?, al familiar, no, estoy haciendo una tarea, voy a investigar esto, mamá, y menganito me va a dar información, no estoy haciendo nada que me haga daño. La familia a veces confía ingenuamente y entonces ahí es donde la familia va a tener que tener un acercamiento un poco más riguroso en el sentido de a dónde visitas, qué estás, con quién estás contactando y que también la familia sea más afectuosa. Vámonos ahorita a hacer tal actividad, vámonos a entretenernos en otra actividad más positiva. Pero voy a volver a jugar al abogado del diablo, pero, no, está bien. Pero ¿qué pasa cuando la familia misma es la que está acabando con este chavo? Es decir, cuando el papá es un alcohólicazo o no está, cuando la mamá, que tiene miles de otras cosas que hacer, porque tú eres un imbécil, mira nada más, estás haciendo esto mal, y entonces empiezan ellos mismos a minar a esa personalidad que está en ese momento vulnerable, porque en el mundo ideal, sí, bueno, la familia es amorosa y es unida y te invitamos a hacer algunas actividades, pero ¿qué tal cuando son ellos mismos los que están provocando estos sentimientos, estos deseos de suicidio de un chavo? Yo lo sé, hay dinámicas familiares que no son positivas, definitivamente. Y ahí el adolescente es el que tiene que ver un poquito afuera y buscar ayuda. Es el que tiene que darse cuenta de que su dinámica familiar lo está sumiendo en una situación de depresión. Tenemos también una red más amplia, ¿no? Hay familiares que saben que los papás tienen problemas y que el chico está solo, maestros o que no y tiene, amigos. exactamente, que en la escuela no hay un rendimiento adecuado. La escuela también debe de involucrarse y llamar la atención y decir, bueno, no ha venido a la escuela, no está rindiendo, ¿qué está pasando? Y que la escuela también le dé apoyo, ¿no? O también buscar redes de apoyo, pero redes de apoyo que brindan en ese sentido ayuda para que el chico pueda tener una posibilidad de sentirse mejor, aunque entienda que su problemática familiar es difícil, pero que encuentre alguna forma de apoyo para que él pueda seguir adelante. Doctora Rascón Gasca, fíjese que acaba de dar una respuesta bien interesante hacia la pregunta de Mariana, porque hay que hablarle a los chicos, es decir, si el enemigo está en casa, si realmente el enemigo es el que está en casa y me está destruyendo porque tienen otro tipo de problemáticas en donde están tan metidos que ni siquiera ven lo que pasa con el hijo, que no solo tiene que ver con el tema laboral de trabajo y de mamás que tienen que salir a trabajar o papás que se quedan con los niños tienen que salir a trabajar. Ese es un punto, porque hay madres trabajadoras que van y regresan y dan 2 minutos de calidad. Hay temas en donde la mamá es alcohólica también o donde es golpeada por el padre y entonces están metidas en su sufrimiento que no ven más allá. La escuela, tiene usted razón, los vecinos, pero ¿cómo hablarle a ese chico? Porque este chico es un adolescente, estamos hablando de adolescentes, que él no tiene todavía ni la fortaleza, ni el poder mental, ni emocional para decir, oiga, alguien que me ayude, estoy en un problema. Claro, la verdad ni siquiera se dan cuenta, porque entonces se refugian en las redes sociales y empiezan a meterse a estas comunidades donde se sienten identificados y entonces van haciendo esos Alguien es como retos. importancia, ¿no? Alguien por hacer alguna tontería ya eres importante. Eres importante. ¿no? O lo otro, ahí tú lo dijiste muy bien, ahí está el me like o me gusta, entonces es un apapacho que no se tiene. Entonces es muy fácil que se pierda y no salga a decir alguien que me ayude. Claro. La escuela y el entorno, ¿cómo tiene que hablarle a ese chico? Es decir, ok, primero es que ¿qué hace la escuela? Llama al papá. Y los papás no ven el problema, ni lo quieren ver, ni lo quieren entender. Le dicen, esta escuela metiche, ¿no? Y ya no vas. Y golpean al niño o a quien sea, o lo castigan muy fuerte porque dicen, vuelves a dar un problema y me vuelven a llamar y te vuelvo a matar, ¿no? Entonces, no es así, la escuela no ayuda y el vecino metiche tampoco. ¿Cómo tendría que hablar el vecino y la directora de la escuela con el joven? Bueno, es cierto, hay situaciones que no ayudan, sin embargo, sí llega a haber algún amigo, algún empleado en la escuela que puede darle algún tipo de apoyo. Por ejemplo, hay escuelas que promueven el que los adolescentes asistan a cursos en donde les brindan información. Si tu mamá y tu papá tienen tales problemas, tú tienes que ayudar de tal forma. Tú tienes que ayudarte a ti mismo y hacerte responsable. Tú tienes que encontrar dentro de ti esta forma de que tu autoestima vaya subiendo, de manera que no baje y que tú puedas en un momento dado
pues ayudar de alguna manera a tus papás. Sabemos que si el adolescente tiene unos papás con problemas, no le van a hacer tanto caso. Sin embargo, si él promueve, si él ayuda, papá, me dieron esta información, ¿por qué no vas a este grupo? A lo mejor te pueden ayudar. Si hace caso el papá, que bueno, si no, el niño ya al menos promovió que puede haber algo de apoyo. Yo sé que es difícil cuando se dan esas situaciones, pero puede haber un tío, puede haber un primo que le diga, oye, vente a la casa, vamos a hacer la tarea juntos, o oye, cuando tu mamá no ha salido, no ha dormido, pues va a ir mi mamá a hablar con tu mamá para que ella reciba ayuda, porque seguramente está deprimida. Y entonces que le dé la información a dónde puede acudir y que le empiecen de alguna manera a jalar y a sacar de ese ciclo de vida que está opacando, que está acabando con una dinámica positiva en casa. Yo sé que no es fácil, pero la información es la que va a mover ese ciclo o esa dinámica negativa en casa. La información, por ejemplo, en Voz Pro Salud Mental, si me permiten hablar un poco de la asociación, es una asociación civil sin fines de lucro donde nos dedicamos principalmente a educar. Educar cuando hay presencia de algún trastorno mental. Puede ser depresión, puede ser bipolaridad, puede ser ansiedad, puede ser esquizofrenia, pueden ser trastorno límite u otros más. Entonces, si el papá o la mamá van a recibir información de lo que les puede estar pasando a otro integrante de la familia, con eso ya empiezan a tener una posibilidad de ayuda para entender lo que les pasa y lo que necesitan para salir adelante. Cuando la persona está necesitada pero no sabe qué hacer, se hunde. Pero cuando tiene una posibilidad de información y la recibe y puede dar la mano y decir, ya voy para adelante, es una ayuda. El niño también resulta beneficiado cuando el papá o la mamá ya tienen esa información y pueden también acudir a recibir un apoyo terapéutico o a recibir el tratamiento médico que requieran. La información nos va a ayudar a que se mueva esta situación en la sociedad. Por eso es muy importante que también nosotros ayudamos en las escuelas a que se reciba información. Tanto los maestros como los alumnos reciban información. Tú puedes tener un amiguito que esté triste o que tenga un problema, no lo excluyas, intégralo, no lo apartes. Respétalo y ayúdalo. Eso es parte de una cultura que tenemos que desarrollar. Nuestra cultura tiende a ser excluyente, de manera que marcamos diferencias. Y eso lo tenemos que ir modificando con actitudes diferentes, con una actitud de compasión, pero en el sentido de que vamos juntos por el mismo camino. Si tú estás bien, yo estoy bien y vamos a ir bien todos. Entonces es importante que a nivel social recibamos información. Damos cursos para familiares, damos cursos para usuarios y damos cursos, como les decía, en escuelas. Entonces, esto poquito a poquito va avanzando, de manera que ya tenemos miles de personas que han sido beneficiadas y miles de personas que tienen ya la información para actuar, para prevenir en situaciones de riesgo, para prevenir en situaciones de crisis, y ya saben en un momento a dónde acudir y qué hacer. Entonces, en un momento dado, si alguien más requiere, que nos hable y le damos información de qué hacer. Y en este papel justo ya nos comentaba cuál es la actuación por parte de las familias, por parte de asociaciones como Pro Salud Mental que nos comenta, pero ¿qué hay del trabajo de las autoridades? Porque si estamos hablando de suicidio, bueno, la prevención es primordial, ¿no? Dice por ahí el dicho, nada tiene solución excepto la muerte, ¿no? Más bien, todo tiene solución excepto la muerte, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo las autoridades? Es decir, ¿hay datos, estadísticas sobre cuál es el perfil de los jóvenes que están cometiendo suicidio y dónde hay que intervenir exactamente, doctora? Hay un perfil, sin embargo, la estrategia es diferente. Se trata de ayudar a la sociedad en general para que esto tenga menor frecuencia. Las instancias gubernamentales están trabajando. Yo acabo de ir simplemente la semana pasada a una reunión en particular en donde se está abocando estrategias específicas en el metro, por ejemplo, que es un lugar de frecuencia. Claro, estrategias específicas y de ayuda, que están siendo muy exitosas con las personas que en un momento dado intentan. Tienen porcentajes importantes, más de la mitad de los intentos se han logrado tener un buen fin. En fin, entonces, hay lugares ya de atención en la comunidad, hay teléfonos a donde se pueden hablar para recibir ayuda telefónica, que eso es muy frecuente, ¿no? Tenemos esa posibilidad
que cada vez va creciendo en universidades, en centros de atención, en centros, simplemente el 911 da ayuda y canaliza. Entonces, todas estas estrategias se están vinculando de manera que sea más efectivo. Yo sé que ir a tocarle la puerta a un chico que no ha salido en una semana es difícil si no sabemos que esta situación se está dando. Entonces, es importante que hagamos red. Nosotros sabemos en un momento a los vecinos si hay alguien que no lo hemos visto, si hay alguien que anoche estuvo haciendo algo en particular que nos llamó la atención, en fin. Nosotros podemos acudir y ser de protección para esa persona, pero sí tenemos que estar alertas, no ser excluyentes, no ser apáticos ante una situación de necesidad que puede existir, ¿no? Los adolescentes son chicos que en un momento dado no lo pueden decir, aunque a veces son aislados, que no quieren manifestarlo, pero sí podemos verlo. Cuando un joven se ve deprimido o se ve triste, se le nota. Entonces tenemos que ayudarlo. Hay chicos que en un momento dado buscan otro tipo de salidas. Hay que atender también esa parte y el gobierno está tratando de ayudar en eso, pero sí tienen que recibir más información. La información de lo negativo, de lo perjudicial para mi cuerpo, que es una sustancia, hay que darles la información. Muchas veces creen que, por ejemplo, una droga como es la marihuana no hace daño al cuerpo. Sí hace daño al nivel cerebral, a nivel incluso de otros órganos, hace daño, pero esta información tiene que correr, tienen que tenerla para que en un momento dado la tomen y digan, no, ya no, porque sé que esto incluso no voy a poder ser padre algún día, ¿no? Hasta ese nivel. Entonces tenemos que dar la información. Bueno, pero si no quiere ser padre porque quiere fumar mota, a mí se me hace que está en todo su derecho, y no creo que un chavo, solo por el hecho de fumar mota, se va a suicidar. Son muchos otros componentes, porque si no, la mitad de mis amigos estarían muertos. Hacemos una pausa, regresamos y seguimos aquí en Punto y Coma. El suicidio en adolescentes, sin duda un problema que va a la alta. ¿Crees que lo propicie los problemas familiares, la depresión, las adicciones o el bullying? Ahí están los porcentajes. Sigue opinando aquí en Punto y Coma. Seguimos en Punto y Coma. Tasa de suicidio en México. Mire, según las estadísticas proporcionadas por el INEGI, los grupos poblacionales con mayor tasa de suicidio son, escuche muy bien, de 20 a 24 años con 842 casos registrados, de 15 a 19 años con 760 suicidios y de 25 a 29 años con 733 casos. Pues así las cifras de acuerdo con el INEGI 2013. Doctora, pues seguimos platicando sobre este tema. Hace un momento nos decía que en el metro es una forma también de suicidio. Incluso las autoridades pues ya han hecho esfuerzos. Si uno va en el metro hay música tranquila para el desestrés, ya hay incluso varias reglas, pero ¿cuáles son, aunque suene un poco también cruel, cuáles son las principales formas de suicidio para también poder incidir al respecto? O qué se está haciendo, porque generalmente la gente que ya tiene la idea de acabar con su vida no va al metro y se sube y se tranquiliza con la música, sino va directo, lamentablemente va directo y se avienta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia en el metro? Bueno, una de las estrategias que nos platicaba la directora que está llevando a cabo esa tarea era de que, bueno, el personal está capacitado, sensibilizado para ver cuando llegan, ellos tienen cámaras, videos en donde ven si una persona llega y en qué lugar se pone. Los lugares es importante porque ellos saben en qué posición se ponen. Cuando ha tenido movimientos diversos, cuando está inquieto, cuando tiene conductas específicas que ellos ya saben, ellos se acercan y tratan de ver cómo esto modificarlo, prever. Si la persona está muy inquieta e incluso está hablando sola, esto se acerca al personal y han logrado que desistan personas de su intento. Oiga, doctora, y bueno, evidentemente aquí pues no tratamos de que sea un programa donde se eduque a la gente o le digamos que sí fumar o que no, que meterse o no meterse o que tomar o no, pero es importante hablar de los casos, ¿no? Y un poco con lo que planteó Mariana antes del corte, es decir, sí, Mariana, está bien, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que pues fuma mota y no pasa nada.
La cuestión aquí es que cuando se suman un montón de factores, es decir, creo que el abandono familiar, la indiferencia social, la desesperanza, las modas o estos, juegos de moda en internet, si de repente eres acosado en tu propia escuela y ahora con las redes sociales tu imagen se viraliza más y caes en las drogas, y caes en el alcoholismo, entonces ya son factores de riesgo que se van sumando. Exactamente. Porque además es por impulso, ¿no? Y las sustancias sí te ayudan a fomentar este impulso, ¿no? Sí, sí, hay sustancias que en un momento dado te dan esa fuerza que en un momento te hace falta para tomar acción, lamentablemente, ¿no? La persona cuando está deprimida o está incluso ansiosa, tiene características en su comportamiento que a veces no llegan a cometer este tipo de acciones. Pues, sin embargo, si yo llego a ingerir o a tomar algo diferente, puede ser que me dé el cambio para yo atreverme a tomar acción, ¿no? Pero bueno, eso estoy totalmente de acuerdo. No es solo una sustancia, es el camino y ese recorrido que voy sumando de una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y que yo no tengo una ocupación en mi vida, que yo no tengo un proyecto de vida y que eso es mi razón de vida, usar sustancias. Entonces es cuando ya es peligroso. Sí, yo sé que puede haber algo diferente en el uso, pero cuando ya se vuelve mi razón de vida, cuando es lo único que me hace sentir bien, es cuando ya estoy en peligro. Ahora, esta parte de recurrir a las sustancias o al alcohol, ni siquiera a las sustancias, al alcohol, ¿es cultural, doctora? Es decir, he escuchado durante toda la vida que cuando me deja mi novio y estoy muy deprimida, voy y me tomo unos tequilas, ¿no? Escuchando a José Alfredo, para todo mal mezcal, para todo bien también. Exactamente. Sí, definitivamente. Y voy, y de hecho a las bioseries que últimamente están muy de moda, una ruptura emocional, inmediatamente es, ay, voy a emborrachar. Sí. Entonces, no es lo que les estamos enseñando a que sea, y además ya es cultural, es decir, no, pues ahorita ya me emborracho, se me olvida todo, y las drogas me ayudan, y entonces estoy arriba. Sí, lamentablemente. ¿No tenemos culpa también como sociedad? Sí, claro que la tenemos. Y ahí es donde tenemos que tener esa actitud más reflexiva. ¿De qué voy a hacer si ahorita estoy triste? Bueno, voy a ocuparme de otra cosa, voy a tener tiempo para hacer otra cosa. Pero es difícil también, ¿no? Jala la cultura, las costumbres, las creencias, nos jalan, pero tenemos también que tener una actitud de actuar de una manera diferente. Eso es lo que tratamos y yo creo que es lo que tenemos que hacer para que nuestra sociedad vaya teniendo un desarrollo diferente, si no tendríamos una situación muy lamentable más que ahora. Y la genética, hemos visto que de pronto hay familias tan famosas como la de Hemingway, por ejemplo, que hay varios suicidios en la misma familia, o que se suicidó el hermano mayor y fue una gran pena para la familia y 8 años después se suicida el menor. ¿Eso qué sucede ahí? Sucede. Sí hay una carga genética y muchas veces en las familias no se elaboran duelos, no se habla de lo que pasó, no se busca una forma de protegerse. Es algo que muchas veces, no, ¿qué pasó con el tío menganito? Pues no sé, hija, simplemente tuvo un accidente y ya no está con nosotros. Pero pasó algo que tenía que ver con la vida de todos y no se habla. Y eso es lamentable porque no permite que la familia lo elabore de una manera más saludable. Sí, pero estaba usted tocando un punto muy, muy importante, que es el duelo que debe vivir la familia. Porque de repente de sentir mucha culpa por este abandono, porque al final de cuentas las respuestas que hemos tenido de Twitter, al rato las leemos, la mayor parte piensa que son problemas familiares, pero es por este abandono. Entonces hay culpa, pero una culpa que no se sana o no se libera de manera favorable, por eso un tío se suicida y luego el sobrino y luego el hijo menor. Sí, un duelo tiene un proceso. Muchas veces cuando la familia no quiere hablar de eso y están negando, esa es la primera etapa. Después vienen otras etapas más, que sería, bueno, creo que sí, lo hizo porque no era feliz, o creo que no, porque era más bien alguien le dijo y lo hizo por otra persona. O sea, hay ideas que son encontradas, ¿no?, para tratar de explicar lo que pasa, y después de un tiempo podemos llegar a la aceptación, pero eso nos lleva tiempo.
La familia muchas veces toma el camino, o los cercanos, los familiares cercanos, toman el camino más rápido, que es negarlo, que es no aceptarlo, que es olvidar. Y esto a la larga trae consecuencias. Y yo creo que es importante hablar si eso sucede en una familia, es importante que se tome apoyo, ¿no? Para que esto no suceda, no se repita. Porque es cierto, en las familias hay una parte genética, sin embargo hay una parte también hereditaria, aprendida, ¿no? De que en mi familia se resuelven así las cosas, o hay una forma de actuar que somos más depresivos, entonces actuamos así, de manera impulsiva, ¿no? Resolvemos las cosas y no es la manera adecuada. Entonces yo creo que hay que darnos la oportunidad de resolverlo adecuadamente y que la familia lo elabore y puedan surgir de nuevo con una alternativa de vida diferente. Pues desafortunadamente el suicidio es un problema que va a la alta, doctora. Es importante prevenir, pero bueno, también es importante que usted nos dé su punto de vista y es por eso que nos puede comentar en nuestra cuenta de Twitter @puntoycoma_tv. Nuestra pregunta de hoy es: ¿qué crees que propicie el suicidio? Los problemas familiares, que en estos momentos lleva 42%, depresión, adicciones o bullying. Queremos escucharlos. No se vayan, regresamos aquí en Punto y Coma. Seguimos con este tema que ojalá no tuviéramos que estar discutiendo, pero es súper importante y es un problema que va a la alta. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando se suicidó Kurt Cobain, que yo era post-adolescente. Hace poquito se suicidó Chris Cornell. Estoy hablando de gente que cuando eres adolescente, pues son tus ídolos, ¿no? Porque están en el escenario con sus guitarras y muchas veces crees más en esas personas que en otras instituciones o la escuela o lo que sea, y eso, pues, por supuesto que tampoco ayuda. Hay una parte de agresión, es decir, sí, no me vas a pelar, o me abandonaste, o me hiciste, pues yo sé, me imagino lo que te va a doler y lo hago un poco para agredir a la familia. Sí. Sí, en el suicidio puede haber diferentes formas de actuar. Una puede ser el impulso, ahora te voy a dar en la torre, y entonces vas a saber lo que es, ¿no? Tener esto a tu cuenta. Tienes, cargo de conciencia toda la vida. Todo. Sí, hay casos así, pero son los menos. Okay. Los que son más frecuentes, los que dejan una carta póstuma y sí explican que ya no querían más vivir y que no se culpe a nadie, ¿no? Pero sí es algo que sucede y esos son los casos en donde te das cuenta que actúan por impulso, por agresión, por enojo, y eso también hay que atenderlo porque no hay una sensatez que diga cómo llegó a hacer eso, ¿no? Cómo llegó a hacerse daño por querer hacer daño a otro, ¿no? Es una actitud que es muy negativa en todos los sentidos. Ahora, al inicio del programa tocó un tema que se llamaba desesperanza y estoy recordando pues el suicidio, por lo menos más noticioso que supimos, pero hubo más, de Dreamers o de migrantes de Estados Unidos que al temer pues el venir a México, imagínense qué desesperanzadora de ser vivir en México, que se suicidó en el puente, allá en el puente fronterizo. Sí, el entorno social, el ver un panorama muy negro, ¿puede llevar a esto o también tienes que estar muy frágil emocionalmente? Yo creo que los dos aspectos son importantes y más una situación ya en donde no tengo alternativa, ¿no? También que se une a esto. Son casos dramáticos, pero sí son casos que suceden, ¿no? Ante una situación de injusticia, ante una situación de desesperanza mayor y de que no hay camino a donde poder recorrer y tener. La esposa del presidente de México les decía que está encabezando la recolección de víveres para los damnificados del sismo de Oaxaca y Chiapas, allá en uno de los centros de recepción en el Campo Marte. Estamos viendo las imágenes y desde que se registró este sismo, el gobierno federal ha estado al pendiente de la situación de los afectados en Oaxaca, Chiapas y otras, en la zona Mije. Se ha enviado también ayuda para los damnificados. El Ejército Mexicano, así como la Marina Armada de México, han desplegado elementos y equipo para proporcionar ayuda a quienes la necesitan, desde víveres, agua, ropa, cobijas. Asimismo prestan servicios médicos y de la ingeniería a las zonas afectadas.
Esta tarde, el presidente Enrique Peña Nieto va a realizar un recorrido por los municipios de Tonalá y Cintalapa, en Chiapas, donde fueron los epicentros. Se espera que además de la evaluación que realicen, se brinde los apoyos a las familias que resultaron damnificadas por la pérdida de sus viviendas y sus bienes. Y comentar también que sí he visto unos videos muy impactantes de la Fuerza Armada, donde miles de militares, que ese es el otro lado amable del ejército mexicano, donde se llaman puentes aéreos, porque empiezan a recolectar toda la comida, todos los víveres, los empiezan a subir a los aviones de la Armada y los trasladan hacia las zonas afectadas. Es una labor también de horas y de noche incansable, Mariana. Y un montón de gente se está también haciendo, digamos, de manera independiente, juntan a un par de amigos, hacen las donaciones y van a los centros ya mayores, ¿no? Ahí estoy viendo que también va a haber en la Roma, en la Condesa, en el Zócalo, como decías. Y además muchas empresas se han unido al respecto porque de repente pues tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, pero incluso, bueno, hay la empresa de Cabify, tú le llamas, das tus víveres y es de manera gratuita, van por ellos y los llevan al centro de acopio. Esto es importante porque de repente pues no tenemos tiempo justo de comprar, de llevar, pero si tenemos algo en casa podemos hacer esta petición, ¿no? Eso está buenísimo, sí. Y enterarnos muy bien de qué cosas se necesitan, porque luego ya sabes que también mandan un montón de cosas y no, esto es nada más difícil de separar. Entonces también estar al pendiente. Y yo les decía, hay una cuenta en Twitter que es @Almadía Editorial, así búsquenla, Almadía Editorial, que es un grupo de gente que son los que organizan la Feria del Libro en Oaxaca. Tienen una editorial que se llama Almadía y ellos están poniendo todo el tiempo lo que se está necesitando, dónde se están haciendo los centros de acopio. Decías, Fabi, que Toledo, que es un defensor de Oaxaca, amante de Chiapas, de Oaxaca, perdón, está haciendo un montón de cosas. Pidió el Sistema Nacional DIF apoyar con colchonetas, con cobertores, pabellones, cobijas, ropa, impermeables, botas de plástico y zapatos, y alimentos como atún, frijol, sardinas, leche en polvo, agua, cereal, galletas, café soluble, productos higiénicos como jabón, toallas sanitarias, cepillos y pasta dental. Y nada más decirles que por favor no sean malitos, no manden cosas usadas, cosas viejas, cosas rotas y cosas que no se van a utilizar porque pues ahora sí que nuestros paisanos están en situación vulnerable, de desgracia. No es una oportunidad para sacar nuestras cosas viejas, de verdad no. Apoyemos con el corazón. También se necesitan muchas manos. Un grupo igual de mamás ahí en el chat decía que en uno de los centros de acopio faltan manos para armar las cajas. Claro. Entonces, si no tenemos recurso económico, porque también las familias estamos muy apretadas para ir a comprar pues esa pequeña despensa, pues sí están nuestras manos para ayudar y cerrar las cajas, ¿verdad? Y eso ayuda, abona a la esperanza, ¿no? Claro, sí. La solidaridad. La actitud voluntaria yo creo que es muy característica nuestra y hay que fomentarla. Cuando sabemos que una persona requiere ayuda, hay que acercarnos, hay que brindarles apoyo, hay que informarnos primero para poder darle la información adecuada. Sin embargo, en estos casos, la ayuda ten esta opción, ten para que tú puedas seguir unos días más teniendo alternativas, ¿no? Es muy importante. ¿Algún libro, alguna bibliografía que nos recomiende para la gente que nos ve? ¿Alguna guía por si lo quieren consumir desde ahorita? Sí, bueno, yo les podría recomendar, pueden entrar a la página de Voz Pro Salud Mental y también pueden entrar a la página del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ahí tiene diferentes artículos, archivos que pueden descargar y leer. Por ejemplo, necesidades que se pueden presentar en la familia, qué cosas no deben de dejar de lado. Si una persona requiere, está dando información, ¿no? Hay, por ejemplo, yo me ha tocado, ¿no? Que le preguntan a la mamá, ya no hay cloro, compra cloro. ¿Para qué quiere cloro? ¿No? La mamá tiene que preguntárselo. ¿Para qué no hay ratas? Me pidió veneno de ratas. ¿Por qué me lo está pidiendo? Hay que darse cuenta de esas sutilezas. Otras personas que han llegado, ¿en dónde se donan órganos? ¿No? Preguntar. Entonces, ojo, hay que tomar en cuenta esos pequeños detalles que en un momento nos están indicando que algo está planeando, ¿no? Yo recuerdo una persona, una familiar, que su hija estaba pasando por una situación de crisis difícil y entonces la hija se encerraba en el cuarto y se metió sustancias peligrosas como era una sustancia para limpieza. Y entonces la mamá no pudo entrar al cuarto, pues tuvieron que quitar la puerta y no más chapa de puerta. O sea, tuvo que tomar ese tipo de reacciones
tenía que prevenir. Muy interesante esto lo que nos comenta, doctora, cómo prevenir y estos pequeños indicios de que nuestros familiares podrían atentar contra su vida. Pero, ¿qué le parece si nos lo comenta después de un corte? Regresamos, esto es Punto y Coma. Doctora María Luisa Rascón Gasca, rápidamente nos vamos. ¿A dónde podemos consultarla por cualquier duda? Los teléfonos de voz pro salud mental son el 1997-5040 y 1997-5041. Muchísimas gracias por toda la explicación. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes, que tengan buena semana. Paulina, muchas gracias. Pidan ayuda, nos vemos la próxima semana. Claro Y que sí. por favor quédese en la programación de Excelsior Televisión porque vienen los titulares de la tarde con Gaby Tlaseca para que se mantenga muy bien informado. Muchísimas gracias.